Agradezco mucho que me hayan invitado hoy a hablar de cultura de la transparencia y responsabilidad eclesial, que es un tema bien complejo. Y la verdad es que a la complejidad del argumento se suman dos dificultades. La primera es que estoy hablando a personas que tienen más autoridad y mejor conocimiento de la Iglesia en Chile. Y la segunda es el tiempo. Para superar la primera dificultad me voy a referir a experiencias de la Iglesia en otros países. Y sin embargo, para superar el problema del tiempo no hay ninguna solución. Nos puede pasar como aquello que sucedió a un profesor de Oxford que fue invitado a hablar al King's College de Londres. Y este hombre, cuando se presentó allí, le dijo a los que le habían invitado: oiga, pero ¿cómo voy a decir todo lo que sé en media hora? Y el que lo invitó lo miró y le dijo: pues hable muy despacio. Hablando muy despacio, yo también voy a intentar definir conceptos. El concepto de cultura, el concepto de transparencia, para después obtener algunos principios que puedan ser aplicados a la Iglesia por cuanto se refiere a la administración de los bienes temporales, a la capacitación del personal, es decir, la formación del clero, y finalmente a la dispensación de los bienes espirituales, es decir, los sacramentos. Es muy difícil hablar, en primer lugar, de cultura. ¿Por qué? Porque la cultura no es un término antiguo, sino moderno. La cultura se entiende a partir del siglo XVII como una realidad que se opone a la naturaleza, donde lo que define al hombre no es la naturaleza, sino la cultura. Los griegos entendían, en cambio, el concepto de cultura simplemente como la cultivación de la tierra. Y sin embargo, cuando cultura se opone a naturaleza, la cultura es como una inercia social. Es algo que me permite hacer las cosas sin pensar por qué las hago. De alguna manera la cultura, por tanto, es algo que me facilita la vida. Y es por esto que es tan difícil definir la cultura. Porque para decir qué es la cultura tengo que detenerme a pensar por qué hago lo que hago. De todas formas, hay algunas personas que se han atrevido a definir la cultura. Vamos a tomar una de estas definiciones dentro de las muchas posibles. ¿Por qué tomo la definición de Roger Scruton? Porque finalmente Scruton, que es profesor en Oxford, es también una persona que tiene fe y es alguien que de alguna manera hace eco con la doctrina de la Iglesia. Scruton dice que la cultura se configura a fuerza de establecer estándares, un estándar de comportamiento, un estándar de expresión, un estándar de pensamiento. Cuando nosotros ponemos distintos estándares en la sociedad, todos juntos crean cultura. Vamos a poner un pequeño ejemplo. En la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, donde yo doy clases, tenemos algunos profesores franceses. Y los profesores franceses nos dicen que para sentarse a la mesa, uno tiene que sentarse de tal manera que por detrás pueda pasar un ratón entre la espalda y la silla, y por delante pueda pasar un gato entre el vientre y la mesa. Es muy incómodo, pero en Francia ese es el estándar, a partir del cual, por encima del estándar, es decir, sentado de esta manera o más erguido, uno es reconocido y aceptado. Y por debajo del estándar, es decir, si yo apoyo la espalda o el vientre en la mesa, yo soy rechazado y criticado. Cuando uno piensa en estos estándares de comportamiento, todos juntos, como la cultura, nos puede quedar claro que hoy nosotros aceptamos maneras de decir, maneras de pensar y también actos que hace 30 años no aceptábamos, porque hemos ido bajando esos estándares sociales. Cuando de manera generalizada se bajan los estándares, eso significa que la cultura se diluye. ¿Cómo se configura, por tanto, esa cultura occidental donde nosotros vivimos? Una cultura que en muchos de los países donde nosotros estamos ahora mismo reunidos es una cultura secularizada. Se constituye de tres fuentes principales. La primera es la revelación judeocristiana, que nos ha dado algunos estándares de comportamiento y de pensamiento que nos llevan a nosotros a comportarnos en sociedad de alguna manera. Después está el pensamiento filosófico alemán, que nos ha llevado al convencimiento total de que lo bueno, lo justo y lo verdadero
viene de mi propio intelecto, viene de mí mismo. Es decir, no necesito de los demás, en cierto sentido. Y finalmente también de la organización jurídica romana. Vamos solo a referirnos a la primera fuente, la revelación judeocristiana. ¿Cuáles son algunos de estos estándares de comportamiento que configuran la cultura occidental donde nosotros nos desarrollamos? El rabino de Londres, Lord Jonathan Sacks, explica algunos de estos estándares que vienen de la revelación que él subraya, no solo judía, sino judeocristiana. Yo no voy a elencarlos todos, vamos simplemente a pensar en aquellos que son más significativos para nosotros, para una definición concreta de lo que puede significar después la cultura de la transparencia. En primer lugar, sabemos que es el sentido de la dignidad de la persona humana, que viene de la revelación judeocristiana, que nos ha sido dada, a partir de la cual nosotros sabemos que hemos de respetar a los que tenemos al lado. Los estándares culturales donde nosotros vivimos hoy han llevado ciertamente a un progreso, en cierto sentido, de esta concepción que al origen es judeocristiana. Porque si lo pensamos despacio, hace 200 años todavía pensábamos en cómo abolir la esclavitud, si era o no posible. El discurso internacional más citado de la historia es también el de Martin Luther King, cuando él dice: yo quisiera que mis hijos fueran juzgados no por el color de su piel, sino por sus talentos. Hace 150 años había un debate fuerte sobre la posibilidad de dar la capacidad de voto, de representación a las mujeres. Y lo hemos obtenido y hemos superado ese estándar. En otras palabras, hemos llevado la sociedad hacia el estándar que nos ponía la revelación. Y sin embargo, no siempre hemos conseguido llevar la sociedad de esta manera. Porque si pensamos en el aborto, si pensamos en la eutanasia, son problemas abiertos que no consideran la dignidad de la persona de acuerdo con lo que la revelación nos dice. Pero no es solo la dignidad de la persona humana. Otro estándar de comportamiento, de pensamiento y de expresión que configuran la cultura donde nosotros crecemos es entender que la persona se desarrolla de manera mejor en un matrimonio. Entendido el matrimonio dentro de las distintas confesiones religiosas o realidades eclesiales. El rabino de Londres afirma que es un problema que hoy en los Estados Unidos la mitad de los niños que nacen fuera del matrimonio y la mitad de los matrimonios que se celebran no llegarán a su término, se romperán antes. Por eso hoy vivimos en una fuerte crisis del sentido de la estructura matrimonial que preocupa no solo a las comunidades cristianas o a la Iglesia, sino que preocupa también a las comunidades judías y a otras grandes religiones. Pensemos también, en tercer lugar, en aquella importante estructura social, en ese estándar cultural, que es comprender que nuestra sociedad es una sociedad construida como una alianza, donde yo tengo que dar para los demás y en la medida que los demás se desarrollan, en la medida en que los demás crecen, yo también mejoro. Sin embargo, nuestra sociedad ha bajado ese estándar y hoy nosotros no vivimos ya en una sociedad que tiene una composición dentro de una alianza de pueblos, como nos dice la revelación judeocristiana. Vivimos en una sociedad que es más bien como un gran hotel donde hay una serie de normas mínimas que yo tengo que respetar para poder no molestar a los demás y eso sí, sobre todo, pagando. Mientras la sociedad se considere como un gran hotel y haya perdido ese sentido también comunitario, el estándar que la revelación judeocristiana había fijado para la organización social se ha ido diluyendo. Pero vamos a llegar, finalmente, a uno de estos estándares dados por la revelación que nos sirven a nosotros para hablar de la cultura de la transparencia. Y es importante y es complejo, pero la revelación lo que nos trajo a nosotros fue la consideración de que cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros deseos, cada una de nuestras expresiones, finalmente responde a aquello que Dios espera de nosotros. En otras palabras, la revelación judeocristiana nos propone una cultura de culpa y de responsabilidad personal. De culpa ante Dios, de responsabilidad personal ante los demás. Esta cultura, parte de la revelación, se ha ido perdiendo.
para pasar a una cultura del honor y de la gloria. Esa cultura del honor y de la gloria es una cultura donde lo más importante es lo que los demás consideran sobre mí mismo, lo que los demás esperan que yo haga o que deje de hacer. Y esto ciertamente tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque no es cristiano buscar poner a los demás en vergüenza. Sabemos que cuando yo tengo vergüenza, cuando yo he hecho un error, cuando yo me he equivocado, lo que puedo hacer es esconderme. Si yo me meto debajo de esta mesa, pues lo que sucede es que la vergüenza desaparece, porque los demás no me ven. Por lo tanto, esta cultura del honor y de la gloria lleva a esconder muchas veces los defectos, a esconder muchas veces los errores. Lo mencionaba hace un momento Monseñor Viganó. El atractivo de las redes sociales, de los medios de comunicación, no es solo la facilidad con la que nosotros podemos comunicar con los demás. El atractivo de los medios de comunicación es también que allí yo expreso no solo o nunca enteramente quién yo soy, sino sobre todo quién me gustaría ser. Es una pantalla donde se expresa mi mejor yo, y eso es atractivo. Por eso se entiende que en 3 pequeños pueblos de los Estados Unidos, en Palo Alto, en San José y en Atherton, que conocemos como el Silicon Valley, haya 56 personas que tienen más de $1.000 millones y haya 250.000 personas que son millonarios. Hay 4 empresas allí que alcanzarán un valor en bolsa de $1 trillón, que son Google, Facebook, Apple y Amazon. Ahora bien, en esta cultura del honor y de la gloria, donde lo importante es, de alguna manera, lo que los demás piensen de mí, y si yo me escondo, pasa mi vergüenza, hay también un gran problema, que es cierto, si yo me escondo dentro del estándar de comportamiento de la revelación, aunque yo me esconda, no tengo vergüenza, pero la voz de la conciencia me recuerda que tengo una culpa. En ese sentido, los cristianos, las personas que creen, viviendo ese estándar cultural, de alguna manera, pues tienen un reto mayor. Y sin embargo, hay un gran problema, porque la cultura del honor y de la gloria, cuando nos pone a nosotros delante de los demás como personas que tienen que ser constantemente apreciadas, superando un estándar, la falta, el error, la mentira, la gravedad de aquello que me pone en vergüenza, está intrínsecamente vinculado con mi persona. En la revelación judeocristiana, el pecado y la falta es algo que compartimos como humanidad. Es algo que es una mancha común que tenemos que superar entre todos. Es una especie de dinámica espiritual donde también nosotros nos apoyamos unos con otros. Nuestra cultura, que es una cultura del honor y de la gloria, es una cultura fuertemente cruel, porque juzga muy duramente las faltas en la persona, intrínsecamente vinculadas con la persona que lo posee. Y es aquí donde, mientras la sociedad se mueve hacia un constante esconderse de manera natural, que nos encontramos con una paradoja. ¿Por qué? Porque vivimos en una serie de expectativas sociales que, como decía Luhmann desde los años 60, nos movemos hacia el control de la intransparencia. Es decir, queremos saber por qué sucede lo que sucede, qué es lo que está pasando en la sociedad. Nosotros, con la medicina, comprendemos cada vez mejor el funcionamiento del cuerpo humano y sé cuáles son las enfermedades y sé cuáles son las prevenciones. Y en la psiquiatría y en la psicología se avanza rápidamente hacia la comprensión de una interioridad humana que antes caía en intransparencia total, en el desconocimiento de lo que pasaba. Lo mismo pasa con la ciencia. Cuando comprendemos mejor los elementos químicos y físicos, el movimiento del mundo y del universo, controlamos la intransparencia porque deseamos entender el porqué. De la misma manera, cuando juzgamos no solamente los elementos naturales o personales, sino sociales, cuando nosotros vemos esta sociedad nuestra, queremos cada vez más ser informados y le pedimos al gobierno que nos diga por qué toma las decisiones que toma. Y le pedimos a las empresas que hagan informes detallados de sus decisiones. Y le pedimos también a la Iglesia que explique claramente su funcionamiento. Y al mismo tiempo queremos informar. Somos una sociedad que quiere cada vez más informar.
ser informada e informar. Y quiero dar mi opinión. Y en ese sentido nosotros nos encontramos con una realidad donde los estándares culturales de organización social aumentan. Aumentan al dar información, aumentan al pedir a las personas que den su opinión, son altamente interactivos. Y al mismo tiempo, la Iglesia no ajusta esos estándares organizacionales de acuerdo con las expectativas sociales. Y la Iglesia no lo hace porque la Iglesia ajusta ese estándar de comportamiento, de expresión, de deseo, que finalmente es la moral de la Iglesia, de acuerdo con la misión original que tiene. Sin embargo, en este movimiento, que de acuerdo con Schutzon, un profesor de Columbia en Estados Unidos, ha aumentado en los últimos 30 años de manera exponencial, la Iglesia ha quedado en el campo de la intransparencia. En ese subir el estándar de comportamiento cultural, la Iglesia se ha quedado debajo, porque la Iglesia no se mueve de acuerdo con los mismos criterios. Lo han expresado mejor que yo antes algunos de los panelistas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Iglesia entonces? Cuando sube aquel estándar, pues hay que preguntarse, ¿qué es lo que espera la comunidad? ¿Qué es lo que se puede hacer para cumplir, por una parte, las expectativas de los jóvenes y para proteger al mismo tiempo a las personas que en la Iglesia tienen experiencia y autoridad? Siempre pensando en la fidelidad a la misión original de la Iglesia, que es el campo espiritual. Nosotros vemos cómo la Iglesia desea vivir esta cultura de la transparencia, donde la transparencia se ha convertido prácticamente en un valor casi religioso, porque se entiende la transparencia como una oposición a la autoridad, donde es la autoridad la que me tiene que informar. Y en realidad la transparencia no es un movimiento democrático que se exija a la autoridad. La transparencia es la concepción de la identidad de la institución y la traducción de esa identidad de la institución de una manera que sea aceptable dentro del estándar cultural establecido. Por lo tanto, no hay recetas para vivir la transparencia y no viene solo de la autoridad ni tampoco de los fieles no ordenados en la Iglesia. La transparencia viene, en cambio, de esa reflexión, de ese detener el pensamiento de lo que hago para intentar decir por qué lo hago. Hoy, uno de los grandes retos de la Iglesia no es solo decir qué es lo que hace, sino explicar por qué no hace lo que no hace, dado que tiene que expresarse de acuerdo con esos estándares. Y finalmente, hay algunos principios que se desprenden de estas interacciones. Por una parte, todos los esquemas culturales que hemos nosotros perdido o ganado, establecido o limitado. Y por otra parte, la idea de la transparencia como un valor. La transparencia es inmediatamente algo bueno, que parecería que soluciona todos los problemas. En realidad, la transparencia no es una solución. La transparencia es una prevención. Cuando se aplica una cultura de la transparencia como solución, se ha llegado demasiado tarde. Estoy teniendo que explicar el porqué de una serie de problemas que no pudimos prever antes. ¿Cuáles son algunos de los principios que se pueden desprender de esta interacción? Primero, la Iglesia ha de dar sentido a la totalidad de lo poseído en términos de bienes temporales, de lo poseído en términos de los sacramentos y del cuidado espiritual. No hay nada que complique más la vida de la Iglesia que cuando la Iglesia cruza los caminos de la economía o de la política. La Iglesia no se interesa de los instrumentos que organizan la sociedad, se interesa en cambio de la cultura que hay detrás. Cuando se aplican esos instrumentos, cómo cambia el hombre, cómo lo limita, cómo lo modifica. Cuando una persona encuentra que tiene en su mano un martillo, tiene que pensar por qué lo tiene. Y si delante tiene un clavo, puede imaginarse que el martillo es en función del clavo, que es en función de la mesa, que está construyendo porque su familia lo necesita. Hoy parece que de pronto en la Iglesia y en muchas instituciones nos encontramos con muchos bienes, con muchas realidades que no sabemos dar sentido del porqué. Y el porqué está siempre en esa finalidad, en ese sentido espiritual que tiene la Iglesia como misión. Pero además, otro gran principio que se desprende de la interacción entre cultura y transparencia es que la transparencia no es inmediatamente buen gobierno. En una diócesis de Australia,
consiguieron multiplicar los ingresos diocesanos por 2 o incluso por 3, a fuerza de alquilar bienes mobiliarios, edificios de la diócesis a 150 años. De esta manera han comprometido un poco el patrimonio de las personas que vendrán después. Y eso se hizo con total transparencia. Además, pudo dar muchísimos recursos a la Iglesia y de alguna manera no respeta la capacidad de decisión del obispo que vendrá después. Esto no necesariamente es buen gobierno. Hay que plantearse por qué. En una reunión de Caritas Internationalis, que estaba entonces presidida por el cardenal Tagle, donde lo vemos en la fotografía, se planteó la posibilidad de hacer más transparente, entre comillas, la operación de Caritas, consolidando todo el bien social que se desarrolla a través de Caritas, que finalmente es un bien de la Iglesia Universal. Lógicamente, si nosotros nos planteamos que solamente Caritas en Alemania emplea 1 millón de personas y la Iglesia Católica en Alemania es una iglesia que después de la Volkswagen es la empresa, entre comillas, la Iglesia no es una empresa, es la institución que más personas emplea, podría ser interesante decir, vamos a consolidar todos los Caritas del mundo para subrayar la fuerza que la Iglesia tiene para ayudar a la sociedad. En aquella reunión, algunas de las personas que estaban dijeron, oye, si nosotros consolidamos los estados financieros y la actividad numérica de Caritas en el mundo, vamos a conseguir 2 cosas. Una, que secuestren sacerdotes en Medio Oriente, porque van a darse cuenta de la influencia de la Iglesia en el fondo del dinero, entre comillas, que tiene. Y 2, vamos a multiplicar las acusaciones legales en los Estados Unidos, porque nos van a pedir más cuentas de lo que tenemos. En otras palabras, cuando se desea vivir la transparencia en la Iglesia, la solución no es mover la cultura de la Iglesia hacia la cultura de la sociedad necesariamente. Ese deseo de transparencia que tiene el Papa es un deseo de reflexión sobre lo que estamos haciendo como una totalidad de lo poseído. Y esto nos debe llevar a nosotros a considerar que esta transparencia requiere formación, y formación sobre todo en 3 campos. Los bienes temporales de la Iglesia, la administración, no porque los pastores de la Iglesia tengan que decidir sobre inversiones, y esto plantea un grave problema, cuando en alguna diócesis ha pasado que desean controlar. Esto sobre todo pasa en los Estados Unidos. Muchas diócesis están configuradas jurídicamente como incorporations, lo que significa que el obispo no solo responde de la vigilancia de lo que hacen los sacerdotes en las parroquias, sino que el obispo es el representante de la administración de esas parroquias, que son como si fueran sucursales. Esto ha llevado a que, cuando hay algún problema administrativo en una de las parroquias, el que responde es el obispo. Pero esto es una cuestión histórica, que fue hecha así, de esa manera, en la Iglesia de los Estados Unidos. Ahora bien, esto significa que allí, por ejemplo, un sacerdote con su tarjeta de crédito puede invitar a comer a todas las personas que trabajan en la parroquia y puede gastar generalmente lo que él necesita para su mantenimiento. Pero un sacerdote nunca puede comprar una bebida alcohólica con la tarjeta de crédito de la parroquia. Un sacerdote de una diócesis en Estados Unidos invitó a comer a muchas personas que trabajaban para él, no muchísimas, algunas, y en la cuenta él pagó una cerveza. Al día siguiente le llamaron de la diócesis para decirle que él no podía haber hecho eso y que le pedían que metiera en un sobre $3 para enviarlo a la diócesis como pago de esa cerveza. Sin duda eso es transparencia, porque es la diócesis la que lleva los estados financieros, la que controla lo que hacen los sacerdotes con aquello. Sin duda es muy caro hacer eso. Y tal vez la Iglesia en Estados Unidos, en esa diócesis concreta, lo necesita, porque si no, no podría demostrar la finalidad espiritual. En muchos otros países eso sería desproporcionado. Sería subir el estándar cultural de transparencia de la Iglesia por encima incluso del estándar cultural de la sociedad, y sería no respetar tampoco la finalidad espiritual que tiene la Iglesia.
Los bienes temporales requieren, por tanto, profesionalidad con sensatez y sostenibilidad. En la Arquidiócesis de Nueva York, que no es la más grande de Estados Unidos, es la segunda después de Los Ángeles, el administrador de la diócesis, en un encuentro que tuvimos, él contaba, es profesor en Fordham, en la universidad que tienen allí cerca de Nueva York, y es profesor de accountability. Y él decía que era muy difícil para él entender la administración de una diócesis que tiene como presupuesto solo de la curia 77 millones de dólares. Si además se suma las escuelas católicas, se suman los hospitales católicos, se suma la actividad social de la Iglesia en Nueva York, se alcanza un presupuesto anual de 800 millones de dólares, que no estaba en los libros y que este hombre puso en los libros y organizó y estructuró, pero era sobre todo explicar el porqué. Si no se entiende el porqué de una decisión, es difícil después conseguir que haya una respuesta. En la Arquidiócesis de Filadelfia, el administrador era una persona muy confiable, hasta que la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, llamó al obispo para decirle que Anita, que era la administradora de la diócesis, había hecho un fraude de $1 millón con las tarjetas de crédito de la diócesis. La opinión pública inmediatamente quería explicaciones. En la diócesis nadie sabía cómo funcionaba la administración de los bienes temporales. Se habían confiado totalmente. La única solución que se encuentra en muchas diócesis es que el Consejo de Asuntos Económicos, cuando revisa los estados financieros de la diócesis, sepa que sus nombres van a ser publicados, porque por lo general son católicos de alto nivel que ellos protegen su propio prestigio profesional y no quieren que cuando haya una crisis económica todo el mundo sepa que fue él el responsable de verificar que aquellos estados financieros estuviesen hechos bien. El uso de la información y la formación del clero, los estándares culturales de la sociedad han llevado a una gran exigencia para las personas que tienen que educar o que tienen que ver con jóvenes. Han llevado a una gran exigencia de hacer tests, exámenes psiquiátricos, psicológicos, y esto ha llevado a la Iglesia en algunos países a adaptarse a estos estándares. En los Estados Unidos, muchos de los seminaristas son sometidos a pruebas psicológicas y psiquiátricas que algunas veces son demasiado pesadas, exageradas para estas personas. Por otra parte, la misión de la Iglesia es formar personas con libertad, con corazón y cabeza cristiana. Y muchas veces poner esos límites que son necesarios, que son decisiones de gobierno, que son hacer exámenes y pruebas y verificar la vida de las personas que entran en los seminarios, es una necesidad, es una cosa buena, pero no es suficiente. Los problemas que ha vivido la Iglesia, por cuanto se refiere a la formación del clero, son problemas justamente de formación, de personas que habían cumplido con los estándares, que habían hecho actos de generosidad, hecho actos de castidad, hecho actos de servicio a los demás, pero que no habían configurado personas generosas, personas tal vez que vivían enteramente como cristianos. Por eso, un problema de formación, en el fondo, no es fácil de solucionar simplemente con decisiones de gobierno. Y la Iglesia en el mundo, y los obispos conocen muy bien a Monseñor Patrón Wong, que es el responsable en la curia para los seminarios, en la congregación del clero, como el Papa le dijo a él: Monseñor, usted tiene que cambiar los seminarios del mundo entero. Y este hombre casi se muere. Y el Papa le dijo también: no se preocupe, porque yo le voy a decir cómo. Vaya a Roma, visite las residencias de las personas que estudian allí, porque en 15 años, en 20 años, esos muchachos que hoy estudian en Roma serán los rectores de los seminarios, serán formadores de otras personas. Justamente ese deseo del Papa de decir vamos a vivir la transparencia no significa simplemente decir todo lo que pasa. La sociedad está configurada con pequeñas píldoras de intransparencia que lubrican nuestras relaciones sociales. Si yo me encuentro con una de las profesoras aquí y le digo, usted está muy mal combinada, aunque yo lo piense, me mata.
Por lo tanto, las relaciones sociales necesitan una cierta intransparencia, que facilita también la interacción. Especialmente en la formación de las personas jóvenes se requiere tiempo, se requiere confianza, se requiere inclusión. No se puede simplemente dejar a las personas en la calle y no se puede tampoco exigir a las personas lo que no pueden dar. Esta interacción, esta intención, esta inversión en la formación requiere que nosotros pongamos mucha atención al futuro de la Iglesia. Mientras la sociedad tal vez no tenga ese estándar, esa cultura, no lo necesita, la Iglesia lo necesita, porque esto es fundamental para nuestra misión. Y finalmente, para terminar, todo el sentido público que la Iglesia tiene como misión es fundamental en el uso de la información sobre esta misión original de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene un testimonio muy importante que dar. Y a veces pensamos que no hay vocaciones, que es muy difícil entusiasmar, que es muy difícil plantear una aventura épica ante la posibilidad de la vocación sacerdotal. En realidad la Iglesia siempre terminará, como recordaban hace un momento también, floreciendo en la medida que transmita su identidad original. La fotografía muestra a un obispo de Oriente Medio. Cuando hace un tiempo ahí en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz vino el cardenal Torrent a hablar con empresarios franceses, le preguntaron si quería que rezaran por algo. Y el cardenal les dijo que sí, que justamente él había estado en Pakistán poco tiempo antes y que al despedirse de algunos sacerdotes jóvenes, uno de ellos se acercó y le dijo: Eminencia, quiero decirle que yo estoy seguro que tarde o temprano voy a morir asesinado y quiero pedirle que le diga al Papa que ofrezco mi vida hoy por sus intenciones. Esta realidad que el cardenal dijo con tanta naturalidad fue algo que hizo caer a la tierra a esas personas que estaban allí. Por eso nosotros, cuando hablamos de la misión original de la Iglesia, no se trata de adaptarla a los estándares culturales de la sociedad, se trata de compartirla y haciéndola muchas veces más clara, sabiendo que los bienes de los que dispone la Iglesia, como los sacramentos, y el Papa nos da un gran ejemplo, cuando el Papa no quiere cambiar la realidad de la Iglesia, sino llamar a aquellos que están tan alejados a volver, es algo que nos vuelve a hacer pensar dónde está el estándar. ¿Dónde está el estándar de expresión? ¿Dónde está el estándar de comportamiento? La Iglesia necesita esos fines como fines, que es la misión espiritual, y esos medios como medios. Aunque la sociedad nos pida que convirtamos nuestros medios en fines, la cultura y la transparencia es recordar que la Iglesia tiene un fin que va más allá. Quiero simplemente terminar con una idea. Esa transparencia vivida en la administración de los bienes temporales, en la formación de los sacerdotes y también en el uso de la información y en la dispensación de los sacramentos, nos debe llevar a superar una pobreza. La pobreza económica, porque en la medida en que la Iglesia explique mejor los bienes que tiene, nos daremos cuenta de que la Iglesia al final hace mucho y nunca tiene suficiente para hacer. La pobreza espiritual, porque nos daremos cuenta también de que cuando hay una cierta pobreza en las instituciones es porque hay una pobreza espiritual de intención en el fondo. Y también una pobreza de información, porque la Iglesia tiene ganas de explicar lo que ella es, lo que hace, solo que muchas veces no tiene manera de traducirse o no tiene tiempo para hacerlo. Todo esto lo hemos tenido que decir así, con poco tiempo, hablando muy despacio. Muchas gracias.